El mundo es un tapiz tejido con hilos de belleza y sufrimiento. Desde los horrores de la guerra hasta las profundidades de la crueldad humana, nos enfrentamos a la pregunta: si existe un Dios amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite que persista tal oscuridad? La Biblia nos revela a Satanás como un ángel caído, una vez un ser radiante en la presencia de Dios, que eligió rebelarse contra su creador. Expulsado de la presencia de Dios, Satanás y sus legiones demoníacas fueron desterrados al reino espiritual, donde continúan librando una guerra contra Dios y su pueblo. La existencia del mal y el sufrimiento en un mundo creado por un Dios amoroso es una pregunta que ha dejado perplejos a teólogos y filósofos durante siglos. Dios no es un observador distante que creó el mundo y luego se retiró a verlo desarrollarse. Él está íntimamente involucrado en la vida de su creación y desea una relación personal con todos y cada uno de nosotros. En el corazón de esta relación está el don del libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, de amarlo o rechazarlo. La presencia del mal en el mundo es una consecuencia directa del mal uso del libre albedrío. Antes del comienzo del tiempo, existía un reino de perfecta luz y belleza, el cielo, la morada de Dios. Entre los seres celestiales, ninguno brillaba más que Lucifer, el lucero del alba. Creado como un ser perfecto, Lucifer fue dotado de libre albedrío, un don que finalmente lo llevaría a su caída. Cegado por su propio brillo, Lucifer se consumió en su propia gloria, sin reconocer que sus cualidades extraordinarias eran dones de Dios. Comenzó a codiciar la adoración y la veneración dirigidas a su creador. El otrora ángel radiante se convenció a sí mismo de que era igual a Dios, merecedor de la misma reverencia. Este peligroso engaño marcó el comienzo de su descenso a la oscuridad. La corte celestial, una vez un lugar de perfecta armonía, se convirtió en un campo de batalla de ideologías. Lucifer, ahora llamándose a sí mismo Satanás, desafió abiertamente la autoridad de Dios, cuestionando su sabiduría y justicia. Reunió a sus seguidores, prometiéndoles libertad de lo que él percibía como el gobierno tiránico de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y tristeza, vio cómo su amada creación, Lucifer, descendía a la oscuridad. Sin embargo, incluso ante tal traición, Dios no abatió inmediatamente al ángel rebelde. El clímax de la rebelión llegó en una batalla cataclísmica, un choque de fuerzas celestiales que sacudió los cielos hasta su núcleo. Los ángeles leales a Dios lucharon contra Satanás y sus legiones. Al final, Satanás y sus seguidores no fueron rivales para el poder de Dios. Fueron derrotados, expulsados del cielo, desterrados de la presencia de su Creador para la eternidad. En el corazón de la experiencia humana se encuentra una profunda paradoja, el don del libre albedrío. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos creó como autómatas. En cambio, nos otorgó la extraordinaria capacidad de elegir, de forjar nuestros propios caminos. Esta libertad, esta capacidad de amar, de crear, de conectar unos con otros de maneras significativas, es un testimonio del amor ilimitado de Dios por su creación. En este mundo de elecciones, donde el bien y el mal compiten constantemente por el dominio, Satanás se deslizó. Expulsado del cielo por su rebelión, Satanás buscó corromper y destruir todo lo que Dios había creado. Su primer objetivo fue la humanidad en su infancia, Adán y Eva. Acercándose a Eva disfrazado de serpiente, Satanás sembró semillas de duda sobre la bondad de Dios. Eva, engañada por las astutas palabras de Satanás, sucumbió a la tentación, tomando un mordisco de la fruta prohibida y ofreciéndosela a Adán. Con la caída de Adán y Eva, las puertas del Edén se cerraron y la humanidad fue expulsada a un mundo ahora contaminado por el pecado y la muerte. La perfecta armonía entre Dios y la humanidad se rompió y comenzó la lucha contra el mal. Sin embargo, incluso frente a este mundo caído, Dios no abandonó su creación. Continuó acercándose a la humanidad, ofreciéndoles guía, amor y la promesa de redención. A pesar de la constante presencia y guía de Dios,
la humanidad continuó luchando con la carga del libre albedrío. La idea de que un Dios amoroso y todopoderoso pueda usar el mal para el bien es un concepto que desafía nuestra comprensión humana. Dios no es un observador pasivo que simplemente observa cómo se desarrollan los acontecimientos del mundo. Él está íntimamente involucrado en la vida de su creación y trabaja constantemente para acercarnos a Él. La Biblia nos dice que Dios puede hacer que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Esto significa que incluso en los momentos más oscuros, Dios es soberano y es capaz de lograr un bien mayor de lo que jamás podríamos imaginar. La Biblia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo Dios ha usado el mal para el bien a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más poderosos es la historia de José. Vendido como esclavo por sus celosos hermanos, José soportó años de dificultades y traición. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció fiel a Dios. Su confianza inquebrantable en el plan de Dios le permitió superar sus circunstancias, convirtiéndose finalmente en el segundo después del faraón en Egipto. Estas historias, junto con innumerables otras a lo largo de las Escrituras y la historia de la humanidad, revelan una verdad profunda. Dios no le teme al mal, no rehúye nuestro sufrimiento. Al contrario, se adentra en medio de nuestro dolor y lo utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Él es el Dios que crea belleza de las cenizas, que trae esperanza de la desesperación, que trae triunfo a través de la tragedia. Nuestra responsabilidad no es comprender todos los caminos de Dios, sino confiar en su amor y fidelidad inquebrantables. Cuando nos enfrentamos a pruebas, podemos elegir responder con amargura y enojo, cuestionando la bondad de Dios. O podemos elegir rendirnos a su voluntad, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. La elección es nuestra. Podemos permitir que el mal endurezca nuestros corazones y nos aleje de Dios, o podemos permitir que nos acerque a Él, que nos refine, que nos purifique y que nos haga más semejantes a Cristo. El camino de la fe no siempre es fácil, pero es el camino que conduce a la verdadera libertad, al propósito y a la alegría duradera. Mientras que el reino físico revela fácilmente sus conflictos y luchas, existe otro campo de batalla, invisible pero siempre presente, el reino espiritual. Aquí se libra una guerra implacable, un choque entre las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Esta no es una batalla que se libra con armas convencionales, sino con las espadas de la verdad y la justicia, los escudos de la fe y los cascos de la salvación. Al frente de este conflicto cósmico se encuentra Satanás, el ángel caído, el enemigo de Dios y de la humanidad. Su objetivo no es simplemente derrotarnos, sino esclavizarnos, corromper nuestros corazones, cegarnos a la verdad del amor de Dios y arrastrarnos con él al abismo de la desesperación. Es un adversario astuto, un maestro del engaño, que se disfraza de ángel de luz, susurrando mentiras y tentaciones, buscando explotar nuestras debilidades y alejarnos del camino de la justicia. Pero no estamos indefensos en esta batalla espiritual. Tenemos un poderoso aliado, un poderoso defensor, en el Señor Dios Todopoderoso. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo, resistir sus tentaciones y salir victoriosos de la contienda. Nuestras armas no son carnales sino espirituales, forjadas en los fuegos de la fe y empoderadas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, proporciona una vívida descripción de la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura no es una armadura física, sino una representación metafórica de los recursos espirituales disponibles para cada creyente. Primero, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. En un mundo inundado de engaño y falsedad, la palabra de Dios se erige como un faro inquebrantable, iluminando el camino hacia la justicia y exponiendo las mentiras del enemigo. Al sumergirnos en las Escrituras, al meditar en sus verdades, nos armamos con el conocimiento y el discernimiento que necesitamos para resistir la tentación y permanecer firmes en nuestra fe. Luego, debemos vestirnos con la coraza de la justicia.
Esto habla de la importancia de vivir una vida que agrade a Dios, una vida caracterizada por la integridad, la honestidad y la compasión. Cuando nos esforzamos por vivir de acuerdo con los estándares de Dios, protegemos nuestros corazones de los ataques del enemigo y nos mantenemos firmes ante la adversidad. La batalla espiritual es real e implacable, pero nunca debemos olvidar que la victoria ya ha sido ganada. A través de su muerte y resurrección, Jesucristo triunfó sobre Satanás y sus fuerzas, asegurando nuestra victoria eterna. El enemigo puede enfurecerse y rugir, pero su poder está finalmente roto. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en nuestra fe, resistir la tentación y pelear la buena batalla, sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Tenemos el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros, dándonos poder para superar cada obstáculo y mantenernos fuertes ante la adversidad. La batalla espiritual puede continuar, pero podemos enfrentar cada día con valentía y confianza, sabiendo que la victoria final pertenece a nuestro Dios. Vistámonos pues con toda la armadura de Dios, permanezcamos firmes en nuestra fe y peleemos la buena batalla, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Hemos viajado a través de las complejidades de una pregunta eterna. ¿Por qué un Dios amoroso permite la existencia del mal, personificado en el ángel caído, Satanás? Hemos explorado la rebelión que destrozó los cielos, el don del libre albedrío que abrió la puerta tanto al bien como al mal, y la paradójica verdad de que Dios puede usar incluso los actos más oscuros para sus propósitos, que en última instancia son buenos. También se nos ha recordado que una batalla espiritual se libra a nuestro alrededor, una lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad que buscan alejarnos de la luz del amor de Dios. Sin embargo, en medio de estas profundas y a menudo preocupantes verdades, hay un faro de esperanza. Dios no es tomado por sorpresa por el mal, no se retuerce las manos desesperado. Él tiene un plan que abarca todo el tiempo y la eternidad, un plan que incluye la existencia temporal del mal por razones que trascienden nuestra comprensión finita. Dios, en su infinita sabiduría, ha ordenado un tiempo para todo bajo el sol. Hay un tiempo para la alegría y un tiempo para la tristeza, un tiempo para la paz y un tiempo para el conflicto, un tiempo para la luz y un tiempo para la oscuridad. Así como un maestro pintor utiliza una variedad de colores para crear una obra maestra, así también Dios utiliza todo el espectro de la experiencia humana, tanto lo bueno como lo malo, para lograr su propósito final. Puede que no siempre comprendamos por qué Dios permite que exista el mal, por qué el sufrimiento toca nuestras vidas, o por qué los inocentes parecen sufrir junto con los culpables. Pero podemos aferrarnos a la verdad inquebrantable de que Dios tiene el control. Él no está distante, ni es indiferente a nuestro dolor. Él está presente con nosotros en medio de nuestras pruebas, ofreciéndonos su consuelo, su fuerza y su amor inquebrantable. La existencia de Satanás, aunque es un crudo recordatorio de la realidad del mal, no debe paralizarnos de miedo ni hacernos dudar de la bondad de Dios. Al contrario, debe servir como un llamado a la acción, un recordatorio para vestirnos con toda la armadura de Dios y permanecer firmes en nuestra fe. No estamos llamados a ser observadores pasivos en esta batalla espiritual, sino participantes activos, guerreros que blanden la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Enfrentemos, por lo tanto, el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Tenemos un Dios que nos ama, un Salvador que ha vencido al mundo y el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. La batalla puede ser feroz, pero la victoria está asegurada. Peleemos la buena batalla, terminemos la carrera y mantengamos la fe, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores.